Buenos días. Hoy tenemos el honor de tener a nuestro amigo Ignacio Arias Díaz con nosotros, amigo desde hace ya casi 40 años, letrado de la Junta del Principado de Asturias, colaborador hace muchos años del despacho, artífice, entre otras cosas, de la revista online que tenemos y que llamamos Las 12 Tablas, coordinador de la compilación de Derecho Constitucional Asturiano, director del módulo de campo de Derecho Constitucional Asturiano de nuestro despacho y prologuista de la última edición que publicamos en Editorial Losada de la compilación de Derecho Constitucional Asturiano. Y hoy nos va a hablar de la ética y la transparencia de la administración como remedios contra la corrupción. Aunque inicialmente habíamos dado otro título que a Ignacio no le gustó mucho, que era Funcionarios Políticos y Corrupción, pero que es mucho más contundente. Sí, periodísticamente, pero doctrinalmente me gusta más este enunciado. Pues adelante. Es más apropiado. Bueno, como siempre, o como siempre no, en este caso voy a empezar con dos notas de humor, ¿no?, que nos van a servir para relajarnos y además en este caso para centrarnos en el tema del debate. Veis la fachada de un ayuntamiento, un letrerito que dice se vende y dos señoras que hacen un comentario paseando por la calle. ¿Qué se vende? ¿El edificio o el solar? Dice otra, no, el alcalde. Bueno. Y después con otro chiste nos sale, había que avisar a Dani que metiera, dice, un señor aparca su coche delante del Congreso de los Diputados. Sale una ordenanza y le dice, retire el coche inmediatamente, van a salir los señores diputados. El interesado le contesta, no se preocupe, tengo instalado el antirrobo. Bueno, esto lo traigo a colación porque nos va a permitir centrar... Es que no caben todas las letras, Dani. Si lo corres un poquito para aquí, entra. Un poco más, vale, perfecto. Un poquito más, perfecto. Bueno, digo que esto me sirve para centrar el tema de debate, porque como podréis comprobar de la observación de la vida diaria y de los periódicos, siempre se hace pivotar la corrupción sobre la clase política. Hablamos de políticos corruptos. Sin embargo, yo discrepo notablemente de esta apreciación. Por mi propia experiencia puedo constatar que el político no acude a la administración a corromperse, ni con ánimo de corromperse, es el sistema el que lo envuelve. El político, en principio, va a la administración o ocupa el gobierno y por tanto dirige la administración pues con el afán de hacer cosas. Es el sistema, ya lo veremos a continuación, el que acaba corrompiéndolo. Bueno, de la corrupción pues hay un IPC, aunque os extrañe, hay un índice de percepción de la corrupción que yo traigo aquí, el del año 2009, digo por si alguien pues quiere. ¿Y este país dónde está? Bueno, yo puse ahí como dato significativo que Nueva Zelanda es la menos corrupta, la sigue Dinamarca y después Singapur. Alemania está en el puesto 14, España en el 32 y obviamente Somalia en el último, 180, ¿no? Bueno, si hay algún interés, pues todos los países están en este IPC de la corrupción. Bueno, también los medios de comunicación se han hecho eco de un mapa de la corrupción que, como veréis, está salpicado de puntitos rojos. Bueno, ¿qué es la corrupción? Vamos a empezar a definir el concepto. Es, según la doctrina, la obtención de un beneficio para sí o para terceros de la administración de lo ajeno, vulnerando el ordenamiento jurídico y o la ética. Para Alejandro Nieto es la antítesis del buen gobierno, de la ética que debe impregnar la actuación de lo público. La corrupción no es privativa de lo público, hay una corrupción privada. El empleado que monta negocios paralelos desviando la clientela o quien facilita información a la competencia es un empleado corrupto. Ahora bien, la corrupción que más nos llama la atención es la pública. ¿Por qué? Porque el artículo 103 de la Constitución proclama el derecho a contar con una administración que sirva con objetividad los intereses generales. La corrupción ha existido siempre. Yo me he permitido entresacar de la historia pues datos que avalan lo que os estoy diciendo. Ya en el Arvasvastra de Brahman Kautilya, en el siglo IV a.C., se decía que no saborear la miel puesta en la lengua es tan difícil como manejar el dinero del rey sin quedarse una parte. En tiempos más recientes, al siglo IV como nosotros, Séneca afirmaba: la corrupción ha existido siempre, es un vicio de los hombres, no de los tiempos. Y ya un coetáneo nuestro, Alejandro Nieto, afirma que la corrupción acompaña al poder como la sombra al cuerpo. Bueno,
Vamos a ver cómo está montado el sistema para ver qué conclusiones podemos obtener. El sistema, el Estado, la administración está estructurado sobre dos pilares, lo que podríamos llamar la democracia y la burocracia. La democracia, que está a su vez integrada por los directamente elegidos por el pueblo y los designados por los elegidos por el pueblo. Los elegidos por el pueblo pues son, por ejemplo, el presidente del gobierno, y los designados por los elegidos por el pueblo, los ministros, que son designados por el presidente del gobierno. Y la burocracia está integrada por los empleados públicos, que acceden a la administración por mérito y capacidad. Ambos sistemas de acceso al empleo público, porque tan empleados públicos en sentido general son los elegidos por el pueblo, los designados, como los funcionarios, ambos sistemas son perfectamente legítimos. Tan legítimo es pues, haber ganado unas elecciones como haber superado un proceso selectivo y haber demostrado un nivel de excelencia determinado. Bueno, ¿qué papel corresponde a cada uno de estos pilares? Bueno, pues a la democracia le corresponde dirigir la administración y a la burocracia velar porque la administración actúe con sometimiento pleno a la ley y al derecho, garantizando la observancia del principio de legalidad. En puridad, el sistema debe de funcionar así: neutralidad política de la administración, neutralidad administrativa del gobierno. Convendréis conmigo, para explicar el contenido de la siguiente fichita que vamos a proyectar, que cuando un acto sale al exterior y ese acto es corrupto, es que ha fallado la burocracia, que es la encargada de velar porque la administración actúe con sometimiento a la ley y al derecho. De ahí que yo estructure toda esta charla sobre la base de que no hay políticos corruptos sin la colaboración de funcionarios permisivos. Es lo que yo denomino el efecto Lucifer. ¿Por qué un funcionario que ha jurado acatamiento a la Constitución y al ordenamiento jurídico, pues mira para otro lado en determinados casos o no hace el informe que tiene que hacer en otro, ¿no? Y yo eso lo llamo el efecto Lucifer. Un funcionario normal aparentemente se convierte en un demonio, ¿no? Bueno. Y yo doy ahora una serie de explicaciones de por qué se produce este fenómeno, lo que yo denomino quiebras del sistema. El sistema, tal como está estructurado, favorece el trasvase de funcionarios a la política, es decir, de la burocracia a la democracia. Habíamos visto que tenían papeles distintos y casi antitéticos. Uno dirige y otro vela porque esa dirección se someta al principio de legalidad. Si estás con un pie en cada sitio, pues eso es muy difícil de llevar a la práctica. El funcionario que se ha metido en la política consolida el complemento de alto cargo, por eso hoy hay un deseo tremendo de pasar a la política. Un funcionario que es nombrado director general consolida el complemento de alto cargo que después, cuando retorna al servicio activo como funcionario, le acompaña. Es una mochilita de dinero que te acompaña después cuando retornas al servicio público. El sistema también favorece que se pueda simultanear la condición de funcionario público activo y político activo. Eso no ocurriría nunca, y os traje un pasaje del manual del funcionario inglés que os voy a leer porque es muy interesante. Eso es por los masajes, ¿no? Bueno, no, yo no cito nombres. No, los citas tú. Sí, pero bueno, Yo no cito nombres. No. Ella es funcionaria. Obvio nombres. Del Principado. sí, sí. Obvio nombres. Eso Pero no, habrá eso muchos no lo casos dijo. aparte del Bueno, pero No ellas consta no. que no lo ha dicho Ignacio. Eso no lo dice Consta, Ignacio. consta, Vale. consta. Os leo un pasaje del manual del funcionario inglés que dice, y es muy expresivo. Dice: vosotros, los funcionarios, no podéis ser miembros del Parlamento y al mismo tiempo permanecer como servidores desinteresados e imparciales de ese Parlamento. El miembro del Parlamento debe tener la libertad de decir lo que piensa del gobierno y de criticar sus acciones cuando y como él quiera. El funcionario no puede tener esa libertad. Según los mismos principios, un funcionario no debe jugar abiertamente un papel en las luchas políticas, incluso si no tiene intención de presentarse como candidato a las elecciones. Esto no significa que no debáis tener opiniones políticas, que no debáis votar en las elecciones, sino simplemente que debéis absteneros de hacer cualquier cosa que pudiera hacer dudar a la opinión pública de vuestra imparcialidad en el ejercicio de vuestras funciones. Poco importa, naturalmente, el partido político al que pertenezcáis. El partido que tiene ahora la mayoría puede pasar a la oposición al año siguiente, la semana próxima, y si vuestra fidelidad al gobierno no es puesta ahora en duda, podrá serlo entonces. En Inglaterra esto no podría ocurrir porque hay un manual del funcionario que lo impide. Bueno.
Bueno, al personal de designación política se le asigna retribuciones superiores a las del funcionario que ocupa la cúspide de la carrera administrativa, porque aquí en la administración en general se parte de la tesis de que el que más gana más manda, o que si no cobras más que el inferior, pues no puedes mandar, ¿no? Yo ya había escrito un articulito que se publicó en la revista Las 12 Tablas sobre a dónde conducía la jerarquía retributiva, ¿no? Acababa con una reflexión diciendo que no manda más el que más gana, sino el que tiene voluntad, carisma, capacidad de dirección y tal, y puede ganar menos y hacerlo perfectamente, ¿no? Bueno. La democracia también se apodera de los expedientes y de los procedimientos. De la división de poderes de Montesquieu habría que pasar ahora a la división de funciones y que recuperen los funcionarios el control de los expedientes. Hoy vais a un ayuntamiento y para consultar un expediente de cierta enjundia, el funcionario no se atreve a dar una opinión definitiva. No, consúltelo con el concejal, ¿no? Entonces vas al despacho del concejal y está allí el expediente. Bueno. También hay una burocracia paralela, ¿no? Que está integrada por el personal eventual. Pero fijaros, si meditáis sobre las dos causas que justifican la existencia del personal eventual o el concepto de personal eventual, que es aquel que desempeña cargos de confianza o de asesoramiento especial, llegaréis conmigo a la conclusión de que hoy día ambos conceptos, confianza y asesoramiento especial, pues tuvieron su razón de ser en sus tiempos, que os lo voy a contar después, pero hoy día el término confianza debería de estar erradicado de la administración. Si porque tienes confianza en él puedes designar un personal eventual, ¿por qué no vas a contratar con el de confianza? Y qué más confianza que en tu hermano, que... quiero decir, el término... No, claro, lo digo sin ánimo de... pero quiero decir que esos dos conceptos sobre los que se edifica la existencia del personal eventual hoy han quedado un poco desfasados. Asesoramiento especial, que también es el otro elemento que caracteriza al personal eventual. Si el asesoramiento especial es puntual, lo encargas fuera. Y si es permanente, tienes que crear un cuerpo de funcionarios para que se haga cargo de ese asesoramiento. Es decir, que hoy día el personal eventual, bueno, está ahí un poco tal. Tuvo su sentido inicialmente, pues porque, sobre todo en los puestos de confianza de las alcaldías, que es la persona más próxima al pueblo, que tal, porque claro, un alcalde recibe llamadas oficiales, pero recibe llamadas, bueno, de las que no debe de enterarse, tal, porque pertenecen a su ámbito de privacidad. Si coge el teléfono cualquiera o un auxiliar administrativo funcionario, pues puede haber una fuga de tal. Y antes se permitía que el alcalde pues tuviera una persona de confianza para atender, bueno, para garantizar ese ámbito de privacidad, ¿no? Hoy día, bueno, otra de las causas o de las quiebras del sistema es la generalización de la libre designación. Hoy hay muchísimos puestos de libre designación. Yo que, bueno, sigo habitualmente, pues, las RPTs, las relaciones de puestos de trabajo de otras administraciones, llegué a ver en un ayuntamiento de Andalucía una limpiadora de confianza, designada por libre designación. Claro, si descendemos a ese nivel, uso excesivo de las comisiones de servicio para los puestos a proveer por concurso. En la administración hay dos tipos de puestos, los que se proveen por libre designación, ya los hemos comentado, y los que se proveen por concurso. Pero claro, el sistema permite que antes de sacarlos a concurso tú puedas nombrar a personas en comisión de servicio para esos puestos. En realidad el sistema dice solo por un año, pero el año se supera, con lo cual cuando tú convocas el concurso, como lo que se valora es la experiencia en funciones similares, el que ya estaba en comisión de servicio te lo va a sacar. Vale. Y después otra quiebra, bueno, por citar algunas, se podría haber traído muchas más. Los controlados nombran a los controladores. El interventor general del Estado es nombrado por el Consejo de Ministros, por el ministro, no me acuerdo, pero en todo caso por un cargo político. Claro, es muy difícil si nombras a quien te va a controlar, que el controlador, pues, bueno, adopte una actitud ahí demasiado legal, ¿no? Bueno, pues siempre tenderá a conservar su puesto y solo a hacer advertencias de ilegalidad cuando el asunto ya sobrepase todos los límites, ¿no? Bueno. Sabemos lo que es la corrupción, las quiebras del sistema. Como los remedios que yo propongo son ética y transparencia, vamos a ver lo que es la ética. La ética es lo bueno, lo moralmente aceptable, o también el conjunto de intuiciones y concepciones de las que se valen los distintos grupos humanos e individuos para identificar lo que está bien y lo que está mal,
lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Preocupación por la ética ha existido siempre. Si vais alguna vez a Toledo y tenéis ocasión, pues visitáis el ayuntamiento, en cuya escalera principal están inscritas dos famosas quintillas de Jorge Manrique, siglo XVI, fue alcalde de Toledo, Jorge Manrique, previendo contra los abusos en el ejercicio de los oficios públicos, que dicen: nobles, discretos varones que gobernáis a Toledo, en aquestos escalones desechad las aficiones, codicias, amor y miedo. Por los comunes provechos dejad los particulares, pues vos fizo Dios pilares de tan riquísimos techos. Estad firmes y derechos. Bueno, eso. También la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789 recoge en el artículo 15 el principio de que la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su administración. En el ámbito público, el compromiso con la ética surge o cobra importancia, como digo ahí, en los años 70 en los Estados Unidos, a raíz del escándalo Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Nixon. Y más recientemente, en Inglaterra, John Major, que creó el Comité Nolan para investigar la inquietud creciente en la sociedad respecto de determinados comportamientos en la función pública, escándalos económicos, políticos y sexuales, elaboró un informe llamado el Informe Nolan con 4 recomendaciones. Primera recomendación: los 7 principios de la vida pública deben ser desinterés o altruismo, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y liderazgo. Segunda recomendación: aprobación. Recomendaba aprobar códigos de conducta basados en los 7 principios anteriores. Tercera recomendación: conveniencia de realizar auditorías independientes complementarias de los sistemas de control interno. Lo que yo os decía antes, como los controladores son nombrados por los controlados, vayan ustedes a auditorías externas, como garantía adicional para mantener la confianza del ciudadano. Y cuarta recomendación: implantación de programas de orientación, formación y educación para reforzar la promoción y consolidación de las normas de conducta ética. A este informe Nolan habría que añadir el informe Auken, pero como ya os hablo de él hace poco, otro compañero, bueno, como visteis, pues contemplaba todos esos abusos urbanísticos en la costa de Antina y los engaños a los compradores extranjeros que estaban cuando me detengo. Bueno. ¿Cómo se lucha actualmente en España contra la corrupción? Con códigos éticos, pero solo en el ámbito político. De hecho, los que se aprobaron hasta ahora pues son la Ley 5 de conflictos de intereses de miembros de gobierno y altos cargos de la administración, el Real Decreto 432 por el que se aprueba el reglamento por el que se desarrolla la ley anterior, y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Es decir, siempre se parte de la tesis de que el corrupto es el funcionario. Yo aquí, como veréis, parto de una tesis opuesta. Solo es corrupto el político si el funcionario lo permite. Yo no le echo la culpa al político, tampoco al funcionario, hay circunstancias y circunstancias, pero vuelvo al lema: no hay políticos corruptos sin la colaboración de funcionarios permisivos. Bueno. En el ámbito de la función pública se aprueba el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, que es la primera vez en la historia de la función pública que incorpora un código ético, un código de conducta. El EBEP introduce por primera vez la palabra ética en el empleo público. Es una técnica que merece alabanzas porque establece un sistema deontológico, qué debe hacerse y cómo, y axiológico, qué es lo bueno y qué es lo malo. Un sistema que marca el ámbito de lo correcto más allá del régimen penal y disciplinario, que tan solo nos indica lo que no se debe hacer. Pero claro, el problema del EBEP es lo que la doctrina denomina soft law, es decir, derecho blando, derecho verde, derecho que no tiene sanción su incumplimiento. Pero fijaros, el EBEP, al incorporar ese código ético, según la doctrina, yo aquí no sé, mi única aportación es el lema: no hay funcionarios, no hay políticos corruptos sin la colaboración de funcionarios permisivos. Lo demás, como veréis, pues procede de lecturas y de reflexiones, pero siempre basadas en cosas que han escrito otros. Bueno. Hasta el EBEP, el funcionario funcionaba, valga la redundancia, con dos tipos de éticas:
la ética de la neutralidad y la ética de la estructura, que ya veréis a qué resultados nos conduce cuando analicemos el caso Eichmann, que vamos a ver. La ética de la neutralidad Y la ética de la estructura. estructura. Sí. ¿En qué consiste cada uno? La ética de la neutralidad. El funcionario debe cumplir las leyes y las órdenes que recibe con neutralidad e indiferencia. Es decir, hago lo que me mandan, digo por resumir. O como un funcionario que trabajaba conmigo hace años me decía, cuando yo, oye, hay que hacer esto. Decía, oh, yo ato la burra donde me manda el amo. Bueno, esa es la traducción al asturiano, ¿no? Ética de la neutralidad. Hago lo que me mandan. Ética de la estructura. Yo no soy responsable de las acciones, de los hechos que me mandan a hacer, porque esos hechos son el resultado de múltiples acciones inseparables. O sea, si llega una Un orden... efecto cadena, digamos. Eso es la justificación de la orden en cadena. Si llega el jefe de negociado, ¿por qué va a cuestionar el resultado, que a lo mejor es moralmente inaceptable de la orden, ¿no? Que viene por la cadena de mando? Entiendo que la han tomado por los medios tal, pero no. Bueno, pero y en cierta manera eso también es la básica de la cadena de mando, como tú bien dices, ¿no? Sí, pero veréis a qué debiera conducir el deber, porque veréis a qué conduciría la aplicación de estos dos tipos de ética. Bueno, para que veamos ese resultado, os traigo a colación el informe de Hannah Arendt sobre el caso Eichmann, que no sé si os suena alguno, pero lo vamos a ver ahora. Vale. Eichmann era un señor que tras huir de Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial y refugiarse en Argentina, fue descubierto por los cazanazis israelíes y llevado a Jerusalén para ser juzgado por sus presuntos crímenes. Eichmann era funcionario de la administración nazi, gran trabajador y con una gran capacidad de organización, y por ello fue reclutado para prestar servicio en el mando unificado de Himmler, que asumía los servicios policiales. No Hitler, Himmler, que asumía los servicios policiales. Bueno. Cuando fue informado de que Hitler había ordenado el exterminio de la raza judía, quedó fuertemente desmotivado y reventado, según su propia declaración. No obstante, cumplió fielmente las órdenes que recibía, porque su obligación era cumplir la ley, aunque esta ley tuviera por objeto el exterminio de una raza. Llegó a la conclusión de que no era dueño de sus actos, y sus acciones no podían cambiar nada, y aceptó lo que él mismo denominó obediencia de los cadáveres, entregándose con devoción a organizar el transporte a los campos de concentración para el exterminio. La ética de la neutralidad, que vimos antes, hago lo que me mandan, arrastra a Eichmann por la pendiente de la complicidad con el genocidio. Tenía que cumplir la ley, aunque la ley fuera una aberración moral y jurídica. La ética de la estructura le aporta el consuelo que la conciencia le niega. Si la solución final, que era como eufemísticamente llamaban al exterminio de la raza judía, era el resultado de la intervención de miles de personas, él no podía ser responsable de algo ideado por el Führer y planificado por la maquinaria burocrática del régimen, de la que él era un minúsculo engranaje. Eichmann se justificaba a sí mismo a partir de la ética de la neutralidad y de la ética de la estructura. Ahora bien, el EBEP debiera, hay que entender que da un paso más. No basta que el funcionario haga lo que le ordenen, ni siquiera con sometimiento a la ley. Es necesario aplicar la ética de la convicción, que obliga al funcionario a reflexionar sobre si las órdenes que se le imparten promueven el interés general, respetan la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, incluidos los derechos fundamentales. Eso es un poco peligroso. Veréis. Necesitamos una ética, ya veremos a ver, porque propongo que se exija, necesitamos una ética que exija a los empleados públicos preguntarse por la moralidad de los fines y que vaya más allá de los intereses egoístas que puedan servir de fundamento a la acción administrativa. Una ética que vaya más allá de nuestro interés inmediato por el ascenso y que nos lleve incluso a poner en riesgo nuestra carrera. Una ética que se realice por convicción y no por interés o egoísmo. Claro. Dices, esto es un poco peligroso, efectivamente. Tú no vas a estar juzgando permanentemente a esto. Moralmente... Claro, estoy pensando en lo que llamamos nosotros el uso alternativo del derecho. No, sí, pero los fiscales tienen una comisión... El estatuto del Ministerio Fiscal te iba a decir. Eso ¿no? es. Que prohíbe al inferior. El inferior puede hacer... Esto no... Efectivamente. Dice al superior, dice, oiga, sí. Que yo esto entiendo que va en contra de la ley. Así que releven ustedes de este... Inspirándome en eso... Reléveme de la gestión de este asunto. Eso es. Yo este asunto no lo llevo. No digo que no lo hagas, simplemente digo que yo no lo voy a hacer. Eso es, vale. Precisamente inspirándome, muy bien encima, muy útil tu presencia aquí,
Siempre. Como siempre, exactamente, como siempre. Por eso digo que tiene que existir un órgano de control ético al que el funcionario pueda acudir, porque claro, hay funcionarios torcidos que dicen, bueno, yo no lo hago. No. Tú tienes que someterlo a un órgano de control ético al que el funcionario pueda acudir cuando se dé la discordancia entre la jerarquía a la que está obligado y la ética con la que está comprometido, y que sea ese órgano de control. En el terreno fiscal existe, yo tal, encárgueselo a otro. Siempre habrá alguien que lo haga, o a lo mejor no. Bueno, siempre tienes la alternativa de tal. Tiene que hacerlo el jefe. Si no lo hace el fiscal jefe, claro, oye, tú no puedes obligar a alguien a hacer algo que claramente, porque claro, aquí estamos hablando de supuestos claros, tú no vas a estar, no, es que moralmente esto no me parece, no, tiene que haber supuestos muy una base, claros. efectivamente. Claro, bueno. Hemos visto lo que es la corrupción, hemos visto lo que es la ética, vamos al otro elemento que yo considero como antídoto, remedio de la corrupción, la transparencia. Cito ahí frases interesantes: la opacidad es la antesala de la corrupción, la democracia es el gobierno del pueblo, pero como decía Norberto Bobbio, pero gobierno en público. Van Dreis, la luz del sol es el mejor desinfectante, y añado de mi cosecha, la administración debe trabajar en una campana de cristal a la vista de todos. Zapatero promueve la prudencia y la discreción. ¿Cómo? Zapatero promueve la prudencia y la discreción. Bien, está bien. Bueno, pero no tiene nada que ver con esto, no con la transparencia ni mucho menos. No con esto. La transparencia permite hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a conocer la actividad de la administración pública, favorece el control de legalidad de las decisiones administrativas y facilita que la sociedad asuma un papel activo en la vida administrativa. Además, como dice García de Enterría, claro, no basta invocar siempre, es que me han elegido los ciudadanos, que suele ser un argumento. Claro, efectivamente, sí. Pero no vale solo apelar a la legitimidad del origen democrático de los gobernantes, no hay que olvidar la otra legitimidad, la de ejercicio, que exige a los gobernantes dar razón de sus actos ante los ciudadanos, demostrar que sus actos son objetivos y no arbitrarios y caprichosos cuando no correctos. O sea, no se puede solo apelar a la legitimidad de origen, sino que esa legitimidad hay que ganarla día a día. Con todas estas reflexiones previas y partiendo siempre del lema de que no hay políticos corruptos sin la colaboración de funcionarios permisivos, concluyo, fue rapidito, pero bueno, con una propuesta de código ético sobre la que podemos hacer los comentarios que queréis, dirigida fundamentalmente a los funcionarios. Primera propuesta: solo los funcionarios de carrera que no se encuentren desempeñando puestos de libre designación podrán emitir informes que comprometan la voluntad externa de la administración. Suele ser habitual en los casos en los que hay una trascendencia del tema corrupto. Es que tengo un informe de un funcionario, suelen decir. Bueno, pero ¿quién es ese funcionario? ¿Quién es? ¿Es un eventual? ¿Es un funcionario de libre designación? ¿Quién? Por eso solo los que estén en puestos que no dependan de la voluntad del que pide el informe podrán emitir informes que comprometan la voluntad externa de la administración. 2. Todos los puestos de trabajo de fiscalización, control, asesoramiento y ejercicio de autoridad deben de ser provistos por el sistema de concurso, porque así no hay esa dependencia de que me cesan o no me cesan. Esto es un poco duro, pero tiene que ser así. Los funcionarios que se presenten como candidatos a procesos electorales para senador o diputado nacional, diputado autonómico, concejal, una vez proclamados, cesarán en la situación de servicio activo. Claro, una vez que tú te decantas a favor de una opción política determinada, esa neutralidad que nos exige ahora el EBEP queda un poquito comprometida. Preséntate, de acuerdo, pero ya no puedes estar en servicio activo porque has dado un paso adelante. Si no fueran elegidos, y ese es el tributo que hay que pagar, permanecerán en la situación de excedencia voluntaria por un periodo de 2 años. Usted se la juega. Ahora, si usted da el paso adelante y se decanta por una opción política, sepa que en 2 años no puede volver, hay una especie de reciclaje. Si resultaran elegidos, continuarán en esta situación hasta 2 años después de la terminación del mandato. Porque ahora es gratis, presentarte y no sales, vuelves y... El personal político, tanto de elección como de designación, y el personal de confianza no podrán dictar actos administrativos ni tendrán acceso a expedientes que requieran la aplicación de normas jurídicas
quedando reservadas ambas facultades a los funcionarios de cargo. Son propuestas tuyas. Sí, sí, pero extraídas siempre, quiero decir, no son inventos. Esta en concreto, en Italia, que aquí está en el IPC, Italia, habría que dar un 63 en el índice de corrupción. Sin embargo, tienen una ley que dice eso. Iba a decirlo dirá. Tienen una ley que prohíbe al personal político dictar actos administrativos. O sea que, a pesar de que está en el lugar 63, eso garantiza que el acto administrativo se ha sometido al procedimiento administrativo sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de matiz. Ha seguido su curso. Todos los actos administrativos, transparencia, tanto definitivos como de trámite, incluirán la identificación del funcionario o funcionaria que los dicta, con indicación de nombre y cargo, así como la dirección postal, teléfono y dirección de correo electrónico a que la persona interesada podrá dirigir sus solicitudes de información adicional en relación con el acto notificado y que serán contestadas por el medio solicitado por la persona interesada. Oiga, esto debió de ser, yo quiero hablar con quien elaboró este acto, con quien dictó este acto, con quien manejó el expediente y llegó a esta conclusión, para ver que me explique. En todos los procedimientos de contratación pública, una vez adjudicado el contrato, esto está sacado de Galicia, de la Ley de Transparencia de Galicia, se publicará en la página web del órgano contratante los siguientes datos: licitadores, criterios de selección y su valoración, cuadro comparativo de las ofertas económicas, puntuación obtenida por cada oferta, detallando la otorgada para cada uno de los criterios de valoración, motivación de la valoración obtenida, adjudicatario, modificaciones del contrato adjudicado que supongan un incremento igual o superior al 20% del precio inicial del contrato. Porque a veces el modificado es mayor que el contrato, con lo cual, no, ya te lo haré por el modificado. No, que se cuente todo. Transparencia. Procesos selectivos, porque a la gente hay dos cosas que le preocupan. Una cosa fundamental, que haya una transparencia total en los procesos selectivos de acceso a la función pública, hoy sobre todo. En todos los procesos selectivos se publicará la composición de los órganos de selección cuya elección debe ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, nombre y cargo de los miembros del tribunal, así como los criterios seguidos para su designación como tales, cómo y cuándo se deciden los ejercicios a realizar, cómo se determinan los criterios de valoración. Eso facilita el acceso a los miembros del tribunal. Yo sé que el tribunal es fomento de tal y puedo llegar a él por... Bueno, el tribunal es público, nombres y apellidos es público. Yo. Tú lo que tienes que quedar garantizado es que esos señores han sido elegidos pues porque saben funcionar de tribunal y tienen capacidad para funcionar de tribunal. El tribunal es público siempre, tienes no que elegir a saber quiénes cualquiera. son. Claro. No se podrán realizar ejercicios de los que no quede constancia escrita de su resultado, quedando prohibidas las entrevistas personales, porque las entrevistas personales es que muchas veces son las que deciden. Claro, son las que deciden. Quiero poder contrastar. No, es que el mejor es usted. ¿Por qué? No, es que me causó esa impresión el que mejor se adapta al perfil del puesto, que suele ser. No, mira, no. A mí todo quiero que quede escrito y que sea contrastable. No quiero entrevistas personales. Pero si la empresa privada funciona, porque no, pero la empresa privada no está obligada a mérito y capacidad. Claro. Y la administración pública Claro. sí. 103.3 de la Constitución dice que el ingreso en la administración pública se hará por mérito y capacidad. En la empresa privada haces lo que te da la gana porque es tu dinero. Y con tu dinero haces lo que quieras, lo veníamos comentando a la entrada. Pero en la administración no, porque es la Pero administración hay de méritos todos. que no se pueden valorar por escrito. ¿Cómo? Que yo entiendo que hay méritos que no se pueden valorar por escrito. No. En la entrevista personal también juega un papel... no. Sí, indudablemente. Por ejemplo, la Quizás en la fase oratoria, final. por ejemplo. Claro, en la No, fase pero final. la oratoria hay exámenes... sí, de acuerdo. Hay exámenes orales, que es distinto. Claro. Porque en los exámenes orales, pues los miembros del tribunal... Pero la entrevista es... Oiga, ¿y usted por qué se presentó a esto? No, pues mire, porque tengo una necesidad imperiosa de tal. ¿A qué se dedicó antes? ¿No queda como...? Bueno, no, yo tengo... Hombre, no lo puse en el currículum, pero tengo experiencia... Ah, bueno, estupendo, bárbaro. Los exámenes orales, si el tribunal es... tal, te va poniendo, pues, cómo lo vas desarrollando. No citó la doctrina, yo qué sé, Parot, tal. Se equivocó al...
yo qué sé, citar el artículo de la Constitución tal, dijo el 76 y es el 95, tal, vas, claro, tú vas, el examen oral... Entiendo que hay que dejar como una trazabilidad de lo que ha pasado. Claro, una traza de lo que ha pasado en el examen oral. La publicidad, No, y la gente puede acudir a él Y también. tiene lo que dice Carlos, en la entrevista... que admitía gente a que los estuviese presenciando, ¿eh? Sí, los exámenes orales son No, siempre públicos. se presenta. Y además, si un tribunal cumple su tarea como debe de cumplirla, queda una traza. Una especie de acta, ¿no? Como una especie de acta de cada alumno y tal. Falló en esto, fue muy flojo en este tal. Sobre todo en oposiciones. Y estás ahí y dices, ¿cómo que falló en esto? No falló en nada, o sí o tal. Bueno, tienes una posibilidad. Las entrevistas, como no responden a algo preestablecido, no hay un cuestionario de entrevistas, sino que está abierto. Ah, pues a mí me causó. Porque claro, los criterios de valoración que tú puedes decir después, sí, cumplió esto, que me lo dijo él. Ya, pero eso es muy subjetivo, no que responde a un que no patrón tú no desarrollas que no un hay, tema. es una opinión personal de quien entrevista. Pero la opinión personal es muy peligrosa en un proceso selectivo. No tiene que ver. Claro, porque además no hay un patrón preestablecido. Entre otras cosas porque muchos de los que te entrevistan, sobre todo si vas a una empresa de estas de tal, no van a ser con los que vas a trabajar, ni tus colegas, ni tu tal, entonces con lo cual luego te dejan ahí a esa persona y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Claro. Lo hacen que no me interesa lo más mínimo. Lo hacen empresas muchas veces. Ah, y esto que te digo, entonces bueno... Sí, pero eso es la empresa privada, sí. Volvemos a que la empresa privada hace lo que evidentemente, le y está da la gana. en el ámbito privado. Tribunal, en el momento que propone a alguien para el nombramiento, la administración está obligada a nombrarlo, salvo que haya un vicio de procedimiento que determine la nulidad del proceso. Una empresa privada no, incluso te selecciona, pues no me convencieron. No estás obligado a nada. Claro. La empresa privada entra que le da al tribunal. Claro. Que le gana al jefe. O al encargado o a la empresa de recursos pero humanos no tienes que contratada. responder ante nadie encima, es dinero privado que haces con él lo que Claro, te da lógico. la gana. Bueno, seguimos. El presidente y el secretario deberán tener experiencia acreditada en procedimientos selectivos y ambos deberán dominar la legislación de selección de funcionarios, porque a veces hay recursos sobre todo, pero bueno, como dijo el tribunal esto, sí. Actas de las sesiones del tribunal, estábamos hablando que serán públicas, acordaros de la entradilla, en la que constarán el contenido de los ejercicios realizados, la valoración obtenida por cada participante en cada una de las pruebas, así como la motivación de dicha valoración, lo que decíamos de los exámenes orales. Motívemelo, no vale decir, no, lo hizo muy bien. No. A ver, vamos a repasar qué es lo que hizo bien y qué es lo que no hizo bien. Recursos, la entradilla, acordaros que serán públicas. Recursos presentados contra las decisiones del tribunal e informe motivado sobre los mismos. Resolución recaída en cada uno de ellos. Otra medida, en cada administración, precisamente para no tener el problema que tú decías antes, debe existir una comisión de ética integrada mayoritariamente por funcionarios de carrera, ante la que cada funcionario, cuando considere que se le está ordenando actuar de forma ilegal, impropia o incumpliendo una norma constitucional o de forma no ética, que pueda implicar una posible mala administración, pueda informar de acuerdo con el procedimiento que al efecto se establece. Todos los sueldos de los altos cargos y del personal eventual se publicarán en la página web de la administración correspondiente. Todos los gastos sufragados con cargo a las tarjetas de crédito con las que se han provisto dicho personal serán públicas. Serán públicas las declaraciones de actividades de los altos cargos y del personal eventual. Y acabo con un epílogo que dice: las medidas propuestas, porque claro dirán, oye, ¿esto quién lo va a llevar? No son una utopía. Cualquier persona con un mínimo sentido de la responsabilidad pública las aceptaría sin ningún reparo. No obstante, aunque no se incorporen al ordenamiento jurídico de modo inmediato, sí sirven para concienciar. Y recuerdo, muchas manzanas, o eran peras, porque algunos decían que eran peras, cayeron sobre muchas cabezas, y solo cuando cayeron sobre la cabeza de Newton comenzó el proceso cognitivo de la ley de la gravedad. Eso es todo. Si tenéis alguna pregunta. Ahora la ley de la gravedad ya te calla por su propio peso. Efectivamente. Yo quiero hacer dos observaciones. ¿Cómo? Dos Sí, a ver, Quiero hacer dos preguntas. abierta. No hay un sistema de incompatibilidades en la administración pública. Hay una ley. Hay una ley de incompatibilidades de altos cargos y otra ley para los funcionarios. A los funcionarios, me refiero a los funcionarios. Sí. Y los funcionarios, me parece que es excesivo el hecho de presentarse a ser diputado o a concejal, de que si no sales elegido 2 años tienes que
estar... No, vamos a ver, esto, por eso digo... En el caso de Garzón, por ejemplo... Eso se planteaba respecto a los Pero jueces. Garzón se vio obligado. Se vio obligado. Esto es una incorporación de lo de los jueces. Sí, sí. El caso Garzón motivó que Motivó que se modificara eso. Fue escandaloso. Ese es el Y es muy razonable. O sea, tú ahora... Y salió y se iba a Pero vamos a procesar a ver, todos los que... Fue nombrado... está sacado de ahí. Pero salió elegido, ¿eh? Sí. Bueno, Luego- aunque luego no sabe. dimitió. Una vez que se volvió para el juzgado... Me refiero a los que no salen en No los... son Pero vamos a ver. elegidos, a lo mejor van de relleno en una lista. Pero perdonad una cosa, en el momento que tú públicamente te muestras partidario de una opción política, da igual que salgas elegido o no, hay peleas para meterse en las listas electorales. Si te meten en la lista electoral es porque tienes algún papel Ya, pero dentro. si no sales elegido también es muy Pero es el tributo. ¿Qué vas a tener 2 años en el paro? No, excedencia no. La excedencia es sin sueldo. No se cobra sueldo. Pero vamos a ver, Sin sueldo. recuerdo el manual del funcionario inglés, Ya, que está prohibido. A mí me pareció... ¿eh? Aquí no está prohibido. No, pero quiero decir que me pareció un gran avance limitarlo solo a... Mira, Sí, pero el tema es que es duro si no se ha elegido de qué va a vivir ese vamos a funcionario. ver una cosa. No, claro, si el tema es si tú vas de relleno en una lista. Claro. Vas de relleno, no Se puedes le ir pasa a de Mónica. relleno. Pero vamos a ver. Mónica va a las listas y nunca sale. Reflexionemos. No, pero es la que te estoy a punto, ¿eh? Pero Mónica es personal privado, trabaja en Pero empresa privada. reflexionemos un momento. A ver, solo vamos a un momento. reflexionar. Aquí lo que se penaliza es dar el paso adelante y decir, yo me presento por el PP, con lo cual, bueno, pues tengo una ideología muy marcada, porque si no, no te presentas, porque puedes simpatizar con Izquierda Unida, con el PSOE, con tal. Pero Hombre, los hay eso que tarda, van de independientes en la lista de un partido. Claro, Bueno. y luego hay gente Bueno, que bien, milita y muy... a ver, activamente y no continúa va con a la lista. reflexión. Esperamos, en el escucha la momento reflexión. en el que tú te decantas públicamente Sí, por un Por- partido. como partidario de una opción política, es que ya el EBET, recordaros que exige al funcionario neutralidad, objetividad, imparcialidad. Si yo doy un paso adelante y digo, bueno, yo me presento por el PP, y la neutralidad es un traje de quita y pon, o sea, yo soy neutral por la tarde, vamos, por la mañana cuando soy funcionario y por la tarde no, que voy al partido. Pero por esa regla de 3 tendríamos que ampliar ¿La qué? o sea, el hecho de que no se pudieran afiliar a partidos políticos igual que No, los vamos a ver, vamos a ver. A mí militar en un partido político me parece Hay que grados, igual de tú grande puedes, que ir a una no, lista. pero hay grados, no, tú puedes ser Sí, afiliado, hay grados. pero hay grados, en el momento en el que tú te metes en una lista, has llegado al último desenlace de la película. No, Pero Sí, presentas a un sí. grupo, además. ¿Cómo? No, porque Esa vamos a lista ver, ya la por presentas ejemplo, a un grupo. por ejemplo, Cuando estamos estás hablando, afiliado, imagínate de es Izquierda por Unida, persona. que con mucho saca un concejal de gobierno, la que va a Bueno, el es que 24, la ley pues se sabe que no va a y salir. va de Es que relleno esa y ley a va de lo mejor relleno, no lista casi. Es que la ley electoral está mal hecha. Claro, Vamos a ver, es porque que lo que no vale que es el deben ser relleno. proporcionalmente Claro. al número de votos obtenidos. Tiene error, Pero que valga la ley de relleno. Vamos a ver, estamos Es un hablando de camino. medidas definitivas, de medidas operativas, de medidas definitivas. Es decir, tú sabes que si das el paso adelante y ante la opinión pública, porque claro, tú vas en la lista de Izquierda Unida, no sabes, pero vas a participar en los mítines por ahí. Claro. Vas Eso a- lo haces como militante. Pero ya sí, Bueno, Siempre. pero es distinto, porque tú ya tienes un interés determinado en que esa lista salga adelante. Ya es el último extremo de la decantación política, que vayas en una Y lista. puedes tener cargos de organización dentro del partido. Claro, es que no Es que me es otro parece rollo. que... No, que es es una distinto, lista. es distinto, porque si sales, estamos poniendo ejemplos muy extremos Muy de Izquierda extremos, Unida que no salen, pero si sales, ¿qué pasa? ¿Me lo explicas? Pero es que si sales es otra cosa, es que ¿Por te qué? vas a ¿Por sales, qué? porque ¿Qué tú ya estás diferencia hay? desempeñando un cargo No, dentro pero ¿qué de diferencia hay? No, pero la tú- democracia y Claro, de la no, no, democracia. es que Ahora, verás, Eso del organismo de verás, partidos. lo que sí, dices. sí, pero estamos hablando de que tú externamente ya te has demostrado por una opción determinada. Salgas o no salgas. Si sales, mucho peor. ¿Y eso aplicaría, por ejemplo, también a los sindicatos? Los sindicatos van por otros caminos. Porque, ¿Por qué? bueno, No, es pero que- los sindicatos no toman, no toman decisiones en la administración pública. ¿Quién manda aquí ahora? No vamos a las
situación que ahora vamos a... No producen actos administrativos, Bien. no producen Sí. procedimientos administrativos. Tener en cuenta que el derecho administrativo surge para regular las relaciones entre la administración y el los ciudadano. sí. Es en ese contexto. Bien. En otros ámbitos los sindicatos tendrán otro tipo de decisiones muy importantes a lo mejor, pero no trascienden a lo público. No al ¿Cómo? ¿Se conviene pagar o no? Ah, bueno. No, que no. Ten en cuenta que la Constitución obliga a la Administración a trabajar con objetividad y con sometimiento pleno. Entonces, esa objetividad, si tú te decantas, bueno, estos son propuestas, yo digo, no son una utopía, a lo mejor lo son. Yo tomo modelos, yo no invento nada, yo importo modelos, los mejores de otros ámbitos. Aquí incorporo el modelo inglés, el manual del funcionario, que sería impensable que un funcionario inglés se presentara en una lista, porque es que está prohibido. Y además el manual, como hemos visto antes de la lectura que hice, lo reflexiona de un modo contundente. Entonces tú, si te decantas por una opción política y das el paso adelante, que eso es lo que está penalizado, dar el paso adelante, salgas o no salgas, tú ya te decantaste por una opción. Pero es que ya te decantaste por esa opción desde que tienes el carnet del partido. No, pero es distinto. Pero tú las tareas, pero las tareas son distintas. Pero si no es ninguna tarea, en una lista. No, porque tú estarías negando. No, pero tú estarías negando. Con un carnet no vas a una campaña. Claro, estarías. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero no vas a salir hablando. Mónica, pero tú estás penalizando la afiliación a un partido. Yo no penalizo la afiliación a un partido. Ya lo sé, pero yo penalizo. Que yo no digo que esté bien o mal, que lo tendría que reflexionar. Yo penalizo el caso. Y no veo no. Pero no está representando ningún cargo por ir en una lista electoral. Mónica, pero en esta... No, pero eso no es un cargo, eso es ir en una lista electoral. No, pero estás aspirando a sí, estás aspirando, pero no lo formas parte. Democracia. En lo que vimos claro, antes, pero mientras no formes parte de la democracia, no la mezclas con la burocracia. Tú a priori no lo sabes, Mónica. Claro, en actos públicos. Y en actos públicos estás con el carnet del partido también. Porque tú estás de espectador. No, estás repartiendo tabillas, no estás de espectador. Estás tomando parte de una segunda pregunta. Segunda pregunta de Carlos, tenías otras preguntas. Hiciste una y quedamos aquí. Bueno, incompatibilidad. Venga, incompatibilidad. Vale, bien. Vamos, no hay una ley de incompatibilidad. Pero perdona, vamos por puntos. Ley de incompatibilidades. Lo que prohíbe es el ejercicio de actividades públicas o privadas como retribuidas. Me refiero a retribuidas. Sí. No, pero vamos a ver. Vamos a ver. El hecho de que sea compatible percibir tus retribuciones como funcionario y las asignaciones que tenga el cargo político va por otros derroteros. Porque ten en cuenta que el artículo, que no recuerdo ahora, del reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, incluso permite que las asambleas legislativas y los plenos de los ayuntamientos determinen qué parte de esa retribución no cotiza el IRPF, queda exenta. Claro, fíjate hasta dónde se llega. ¿Qué ocurre? Que si tú percibes las retribuciones en tu empleo político como dietas o gastos de asistencia, están exentos. Me refiero a las dietas. No, están exentas. Las dietas no pueden nunca tributar. No, pero porque asistes a una reunión. Pero el tema es que te permite decir que son dietas lo que es un sueldo. Pero lo que te permite... Yo creo que la compatibilidad de las dietas y la retribución del cargo público es distinto, ¿eh? Pero el sistema... a percibir dos sueldos de la administración. Pero el sistema te permite llamar dietas a lo que es una retribución fija. Eso es lo que te permite el sistema. Porque por consejo de administración es una empresa pública. Te permite decir, eso son dietas. Y es una retribución fija mensual. Bueno, las dietas son para asistir. Sí, pero las incompatibilidades... No, pero tú asistes. Sí, pero en lugar de llamarlo sueldo, como la ley del el reglamento del IRPF te permite llamarlo gastos de asistencia, pues ya está, eso ya ni cotiza el IRPF ni además se computa como sueldo. Pero bueno, lo que tú decías de las incompatibilidades. Las incompatibilidades lo que tienden, a partir de una cierta moralización de la vida pública, es que tú, percibiendo, siempre que percibas el elemento específico de dedicación exclusiva, porque si no hay actividades que son compatibles. Lo que te impide es que tengas otra actividad pública, no ganar dos sueldos públicos, y una actividad privada que pueda comprometer tu imparcialidad y tu deber de asistencia. Eso si tienes dedicación exclusiva. Si no la tienes,
de hecho hay mucha gente que, por ejemplo, no me gusta personalizar, pero bueno, algún secretario de ayuntamiento ejerce de abogado. Bueno, ya decía no personalizar, se me vienen a la mente una pila de ellos. Y no es incompatible. Siempre que no vayas en contra de la administración para la que trabajas, claro. Si estás en un ayuntamiento... Es un compañero que lo firma por ti. Bueno, bien, no digo nada. Bueno, pero son solo los secretarios, son los aparejadores y otros muchos, ¿eh? Bien, claro. Pero quiero deciros que eso es compatible si tú no percibes el elemento específico de exclusividad. Sí, de exclusividad. Pues tal. Eso sucede también con los médicos, etc. Bueno, de hecho, ¿cuántos médicos tienen consulta particular? Claro. Nadie quiere la exclusividad, ni la plena, ni nada de todo eso, con la capacidad de tener... Claro, porque además es muy atractivo estar en lo público y... decir, bueno, claro. Es que puedes desviar clientes. Bueno, yo a tanto no diría, porque ya no estoy pensando en eso. Sí, es como si se sintiera más amparado. Es la capacidad de estar en el más alto nivel tecnológico, etcétera, y luego tener además tus temas privados, porque por sobre todo en la medicina es lo que se quiere. A mí me parece, Ignacio, que todos son buenas intenciones. Soft law, que lo llamó, lo dijo soft law. Pero me parece que esto no tiene remedio. Bueno, no dirás lo que vas a decir porque lo estropeas. Institucionalizar. Eso. No. Lo hace de otra manera. Por favor, esto no tiene remedio. Va contra todo. La corrupción, la prostitución. Que no lo digas, que se decía que no lo dijeras. Contente. No se puede vivir sin ello, ¿no? Hay que organizarse. Vale, entonces, lanza tu propuesta, venga. Sí, son cosas que necesitan legalizarlas. O sea, existieron toda la vida y no conseguiremos jamás erradicar. ¿Cómo vas a regular la corrupción? Pagar impuestos. Bueno, vamos a ver. Estoy hablando de la corrupción y entiendo por corrupción en concreto cuando hay movimientos de dinero. Me refiero a eso en concreto, porque hay otras formas de corrupción, Pero cuando hay movimientos de dinero, yo lo que propongo es que el dinero sea transparente, un poco lo que tú dices, pero que cotice, Entonces, yo hago un acto determinado, por ejemplo, soy ministro de Fomento y traigo el AVE a Asturias. Bueno, pues yo propongo a los asturianos que le paguen una cantidad al ministro de Fomento, hombre. Agradecidos cuando traiga el AVE a Asturias. Y luego sacará otra cantidad de otra Bueno, parte. bien, pues sí, pero que pague el IVA y que pague el IRPF y todas esas cosas. Sí, pero eso no puede ser. No, hombre, pero eso también son intenciones. hacerlo bien. La quiebra del Estado. Yo creo que no hay forma humana. Ramón, se hace, pero no se Por declara, esto es por peor. mucho que Bueno, pero por Dios, pero eso Vamos a es no se mata a la gente, pero no vamos a legalizarlo. No es eso, ¿no? Eso es llevado al extremo, porque eso es llevado al extremo. Esto no hay forma de acabar con ello. Pues entonces, de acuerdo, tampoco no puedes legalizar un lugar a la administración. Una dosis de ética. No, claro, no es matar si no lo llamas matar. Una dosis de ética. Y luego hay una cosa que Hombre, acabar no, pero limitando. Hombre, de hecho ya está penalizado la hacerlo corrupción. mucho más está- difícil, que no sea tan Claro. cómodo. Eso mismo que dijo Ignacio al principio de la charla. O sea, solo con que por cada funcionario que se ve involucrado en algún tipo de tema le tocase el puesto de trabajo y se le exigiese la responsabilidad que como funcionario ha tenido, porque siempre cuando se habla de problemas de corrupción, etcétera, como bien decía antes Ignacio, se habla siempre de los cargos políticos, nunca jamás se ha sacado, claro, quién ha sustentado, quién ha hecho que esa firma vaya de un lado a otro, de otro lado a otro lado, ¿Dónde y está al la final burocracia? cataplas, exacto. Cuando dividíamos antes democracia, la democracia dirige, la burocracia tramita procedimientos. Y esos tenían que estar penalizados. Consecuentemente, el lema, no hay políticos corruptos sin la colaboración de Claro. funcionarios. Entonces, ¿qué quiere ser la gente? Funcionario, porque se sienten ¿Pero quién totalmente ataca a los intocables. funcionarios? Intocables A los totalmente. políticos todos son medidas de presión y tal. Ahora, por favor, que se les apliquen medidas a los funcionarios. Además, es que se sienten totalmente intocables, ¿sabes? Que eso ya sabes, yo soy fijo. Es que el funcionario no tiene que estar dependiente del político, Tiene que hacer su informe imparcial y no depender del favor del político, porque claro, si dependes del favor que te puede hacer el político para ascender, y claro, tenía que haber un sistema de ascensos distinto del sistema de que no ser designado a dedo. Y a veces también No, hombre, aunque sea designado a se dedo, niegan vamos a a ver, hacer cosas encima, también vamos a ver. sufren represalias. Porque tampoco Si es capaz de podemos... decir, no, esto no te lo hago. Vamos a ver. No debemos criminalizar a los que han sido designados a dedo, porque hay muy buenos funcionarios designados a dedo que cumplen con su tarea. Lo que hay es que limitar
los puestos de trabajo de libre designación y circunscribirlos a determinadas áreas que a lo mejor tienen que existir. No digo nada. Lo que yo digo es que hasta ahora todas las medidas que se han intentado aplicar para acabar con la corrupción van dirigidas a la clase política. Y yo digo, ¿y dónde está la burocracia? Exactamente. ¿Dónde está la burocracia? Si la democracia, que son los políticos, dirige la administración y la burocracia debe velar porque los procedimientos se adecúen al principio de legalidad, si hay un acto corrupto al final, será problema de la burocracia, no de la democracia. Entonces, aplíqueme usted medidas y duras. Usted, si se da la opción de tal, no me vale para funcionario. Reflexione 2 años. Recíclese. Hay una Claro, cosa esa es la medida drástica, si no... Hay una práctica que ponen que desde siempre llevan a cabo las entidades bancarias, que es esa famosa movilidad que tienen desde los trabajadores de las oficinas, y está basado precisamente para intentar minimizar, bueno, claro, pues los efectos de que estás todo... Ahí fue donde se descubrió, por ejemplo, todo el tema de PP y todas esas cosas. Claro, lo cambiaron de sitio. Porque exactamente, saltan. Y eso es básico, o sea, claro. Te lo dicen, o sea, cada X día, cada X meses y en algunos casos cada X años, pero todos, desde la parte más baja al interventor, director, moviéndolos tal cual, y cada uno que llega, bluff, y venga, y cada vez más. Y hace poco me hablaban ahora una persona que trabaja en una entidad, dice, y es que ahora, antes cuando te iban a inspeccionar o tal, te avisaban, oye, pues vamos a pasarle, dice, pero es que ahora llegan en plan inspector de Hacienda, ding dong, todo el mundo parado, todo el mundo fuera, sí, y a sí, inspeccionar los bancos. Sí, te bloquean el ordenador, todo, entrada. Déjelo todo como está. Sí. Yo lo que quiero llamar la atención, que me parece que es, digamos... Y eso no sería ninguna tontería que se hiciese así. Claro, el corolario... Mover a la gente. El corolario de toda esta reflexión que hicimos en voz alta ahora es que indudablemente el que hacia el exterior aparece como corrupto en último término es el político, porque al final es el que toma la decisión, dirige la administración y es el que obtiene el provecho, digamos, en bruto. El funcionario, ¿dónde está? O sea, ¿qué asesoramiento le prestó ese funcionario? ¿Y qué tipo de funcionario era? Solamente por consentirlo a veces también. Claro, por mirar para otro lado. apartar la vista, A veces es apartar por la acción vista y hacer y a veces es por omisión. Oye, ocurre ahora en temas de delitos de estos de corrupción, por temas urbanísticos, están procesados secretarios, funcionarios, sí, pero, directores, aparte de alcaldes y políticos. Pero muy bien lo que dijiste, Pelayo, pero fijaros, antes en los ayuntamientos existían los cuerpos nacionales, que nosotros, nuestra generación, que llamaban los 3 claveros: secretario, interventor y depositario, que pertenecían a cuerpos nacionales y que se movían por toda España en virtud de un escalafón. No dependían para nada del alcalde de turno ni de la corporación, con lo cual no tenían nexo ninguno con los que mandaban, y para que saliera una peseta fuera del ayuntamiento tenía que haber un informe favorable del secretario, otro del interventor y otro del depositario. Que el secretario era de Oviedo, el de interventor de Alicante y tal, o sea que tenían en común formar parte de un único escalafón. Y hacían advertencias de ilegalidad en el propio transcurso del pleno, porque había un orden del día y si te salías del orden del día y querías colar tal, decía el secretario, advertencia de ilegalidad. Todo el mundo quieto. Con eso se acabó. Hoy el secretario de un ayuntamiento es de libre designación. Entonces, claro, es una retribución muy importante, sobre todo los tal. ¿Qué vas a hacer? Libre designación. Oye, mira a ver si me troceas este contrato. Sí, que para que sea por... Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Estás perdido a partir de ahí ya. Sí, estás perdido. Porque mañana es, coño, vamos a recalificar. Con un secretario de los de antes, Cuerpo Nacional, esto no existía, era imposible. Porque decía, ¿cómo dice usted? Usted me lo hace como dice la ley. Y se acabó. Y no daba margen a que el político se corrompiera. ¿Por qué? Porque había un funcionario no permisivo. Desde el momento en que el funcionario es permisivo, por las razones que sean, que a veces es la propia presión de tal, lo que te hace ser permisivo. Pero si no hay funcionarios permisivos, no hay políticos corruptos, nunca. Y yo quiero, digamos, como última, la conclusión es esta. Sobre todo eso, porque hay políticos que en pequeños ayuntamientos que no saben cuando llegan, o sea, están perdidos. Nada. ¿A dónde van? Oye, ¿puedo hacer esto? Bueno, vamos a ver. Exacto. Entonces, el político, que es lo que yo quiero reivindicar, aunque pueda parecer, bueno, viene a defender a los políticos, pues sí, en este terreno sí.
Los políticos no van a la administración a corromperse, ni con ánimo de corromper. Van a uvas a veces, no saben cómo se gestiona. Son los funcionarios los que con sus actuaciones permisivas o agresivas, pues los van metiendo, bueno, pero esto se puede hacer, coño, voy a ver si esto... Oye, ¿y esto? Bueno, vamos a ver. Empieza la marea y al final acaba Marbella. Oye, entonces, y yo Eso sí, sin darse cuenta, no sea. La figura de los asesores. ¿Qué? Dice, el funcionario el político se puede rodear de asesores. Sí, sí. A ver, por favor. Pero los procedimientos, que es lo que yo reivindico, tienen que ser tramitados por los funcionarios. El eventual, que es su asesor personal, por llamarlo de alguna manera, no puede tramitar procedimientos. Los procedimientos los tienen que tramitar los funcionarios, el jefe del servicio, el jefe de sección, el que sea. No puede firmar el eventual. Eso no es válido en un procedimiento. El que firma es el funcionario de carrera. Y ese es el que es o no permisivo y el que determina al final que el acto pues sea un acto corrupto o un acto ajustado a la legalidad. Pero vamos a ver, el sistema actual parece que es una utopía, eso que tú dices, porque si los secretarios son de libre designación, por ejemplo, ya la jodimos. No, pero es igual, pero está en la aunque seas de libre designación, por eso apelo a la ética de la convicción y no a la de la neutralidad y la de la estructura. La ética de la convicción consiste en que tú analizas. Presentable. Esto no lo puedo hacer. Entonces vas a la comisión de... Aunque seas de libre designación, por eso digo que a veces hay que poner en riesgo tu carrera. Por la ética de la convicción. Cuando estás convencido, porque a veces se puede mirar para otro lado, para cosas menores, no pasa nada, no perjudicas a nadie. Pero para una cosa gorda como esta es que... Marbella. Oiga, es que mire, aquí, donde era una zona verde, quiero construir 14 hoteles de 22 pisos. No. No lo puedo contar, no lo trago, esto no lo puedo llevar. Comisión de control ético. Oiga, amigo, dígame usted. Ahora, si la comisión de control ético, integrada por un montón de gente, te dice, oiga, mire, pues usted está equivocado, esto es perfectamente, bueno, pues tiras para adelante y dices, mire, yo no lo hago, fiscales, que lo haga otro. Aunque seas de libre designación. La ética vale para todo el mundo. Pero eso es un tema de educación. Yo creo que los países que están en las primeras listas es que lo tienen desde que bueno, están en la guardería. ¿Habías pensado alguna vez que Nueva Zelanda era la menos corrupta? A que no se os hubiera ocurrido nunca. Pero por ejemplo Dinamarca, claro, es que hay cosas que no es que mi madre es de allí y hay cosas que no les concibe. Yo me acuerdo de pequeña que íbamos y estábamos haciendo un curso y te cogías los helados y había un bote donde dejabas el dinero. Claro. Los españoles no se traban la risa. Joder, coges los helados, no se pagan. Nadie, ni un danés hacía eso. ¿No? Los españoles todos cogían los helados y los autobuses. Exacto. Y en el Reino Unido metes el dinero y te vas a ganar. Y eso es una cosa que se tiene desde la infancia. Entonces hay cosas que no se les asusta. Claro. Eso te enseña lo que tú dices. Yo me acuerdo de estudiar en Inglaterra y es que no te cuidaban los exámenes. Bueno, ya sabes lo tal, no sé qué, bla, y el profesor marchaba a hacer cualquier otra cosa y a nadie se le ocurría copiar. Porque es que era una deshonra que te pillaran copiando. Era lo más vejatorio para tal. Aquí. Pero claro, yo creo que eso también va con el carácter latino, ¿no? Ética. Eso sí, exacto. Es un problema de ética. No, al final no valen medidas penales, es ética. Si tú no estás convencido de que tienes que actuar es tu orden de valores. Exacto. Es tu orden de valores. Sí. Y si no hay ética, no hay vuelta de hoja. Y te iba a preguntar en ese sentido, ¿cuál es el latir de los funcionarios, tú que estás en contacto en los congresos? ¿Cómo se sienten los funcionarios con respecto a esta, digamos, pues eso, a este parecer que muchas veces tenemos los ciudadanos de, bueno, esto es toda una corrupción? Yo tengo la suerte de conocer solo a buenos funcionarios, os lo digo sinceramente. Quizá porque estamos en un ambiente de trabajo en el que sería un cante tremendo que alguien sacara los pies del tiesto. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos coadyuvar a que el político consiga los objetivos por los procedimientos. No, yo estoy rodeado en una administración de buenos funcionarios, colaboramos con la clase política, porque la clase política tiene objetivos, y a veces para llegar allí, pues, el político si le dejas va, plaf, derecho, pues damos una vueltita y llegamos al mismo sitio. A lo mejor es un problema de un mes más o de 15 días. Yo no tengo la percepción, yo todo esto lo escribo a la vista, incluso fíjate, en nuestra comunidad autónoma no ha habido casos de corrupción.
Es más, uno que tuvo repercusión pública, el Petromocho, que acabó cargándoselo el presidente del Principado y el consejero de Industria, yo ni siquiera se lo hubiera atribuido a ellos. ¿Dónde estaban los funcionarios de la consejería que no detectaron que ese poder que presentó aquel paisano, aquel indigente de Madrid, no tenía visos de... Acaba cargándoselo la clase política? Eso me parece injusto. Sobre todo cuando a veces la Nueva España perdón, por la Nueva España, por la Nueva España, el medio de comunicación se hace eco del Petromocho. Acaban, a Juan Luis Rodríguez tal, el consejero de Industria, no, para mí son unas víctimas de un funcionario permisivo que no dijo, oiga, pero con este poder, ¿a dónde van ustedes? No, hay que confirmarlo, hasta una llamada de un periodista después para determinar que aquello no tenía validez. Entonces la clase política está muy injustamente tratada, fijaros lo que digo aquí. Detuvieron al alcalde de no sé qué. Bueno, analizas después lo que hizo ese alcalde y dices, bueno, ¿y dónde demonios estaban los funcionarios? Porque a veces llegan a esa actuación creyendo que lo están haciendo bien, porque hay funcionarios permisivos, oye, no hagas esto que te vas a ver. Tú si a un político le dices, oye, pues mucho cuidado con esto, no lo hace, estoy seguro, no lo hace. Para y dice, yo creo que puede haber casos en los que lo hagan por incluso la ley porque no se dan cuenta de que eso puede pasar, pero son los más mínimos. Cuando una persona sabe lo que está haciendo. Si el funcionario te dice, sabe lo que está, cuando está beneficiando de algo, sabe lo que está haciendo. Pero si el funcionario te hace un informe en contra, no conozco a nadie que siga adelante. No, pero otra cosa es que el funcionario te llame al capítulo y te diga, oye, cuidadín que por ahí vas mal, y entonces tú ya... Pero ¿dónde está? Pero no que no te estés dando cuenta de que lo estás diciendo. Pero al ver por dónde vas, ¿dónde están los funcionarios? Solo que te asustes porque te lo están diciendo. Bueno, bien, pero es que muchas veces puede suceder que no sepas o que querías, o sabiendo quieras hacerlo mal, pero como muy bien dice Ignacio, dice, bueno, vale, pero que sepas que lo vas a hacer mal, bla. Emilia, no, si tú haces un informe, Mónica y Emilia, diciendo que eso es ilegal, no hay político que siga adelante. Claro, pero no porque no quisiera o porque no sea político, sino porque... Basta que sea por eso. Bueno, pero no es por ilegalidad, no es porque desconocimiento. Es suficiente. Por desconocimiento de la ley habrá algunos casos muy pocos. Bueno, Mónica, vamos a ver, el político va... Pero el político está para conseguir resultados y objetivos. Y cuanto más vistosos mejor y cuanto más corto plazo mejor, porque solo tiene 3 años y pico para que se note mucho todo lo que hace. Para lucirlo. Exactamente. Entonces, si tú le dejas ni procedimientos ni nada. Pero es que la democracia no tiene que preocuparse de los procedimientos. Dijimos que se tenía que ocupar la burocracia, no la democracia. Tú a la democracia la dejas y va derecha. Por la ignorancia total, no tienen que saber de procedimientos. Una cosa es que se salve una persona un procedimiento y otra cosa es que se lleve dinero para su bolsillo. No, pero el resultado final de saltar... es una cosa y otra cosa es una corrupción. Pero vamos a ver, nadie se lleva dinero de su bolsillo si todo va por su cauce. No, eso desde luego. Eso fomenta. Mi pregunta es, cuando hicimos la división democracia y burocracia, ¿dónde está la burocracia? ¿Por qué todo se lo carga a la democracia? No. La burocracia está para controlar los procedimientos. ¿Dónde está? Pero yo creo que es culpa de los dos, de los políticos y de los funcionarios. Discreto, no. Si tú al político le facilitas la tarea y le das un atajo, va por ahí. 5 años para que el funcionario tenga que estar continuamente diciendo... No, 5 años no, son papeles distintos. Son papeles distintos, pero ambos están incumpliendo su papel. No, la burocracia, porque si la burocracia cumple su papel, el político nunca tomará una decisión corrupta, jamás, te lo aseguro. Sí. Puede haber una mula parda, no se debe, pero no hay, es prácticamente imposible porque tiene mucho miedo a lo que pueda ocurrir. Y las comisiones estas de las que hablabas ya empiezan a crearse, las comisiones estas de control ético, las comisiones para que no funcionan, no existen todavía, ¿no? Yo es lo que propongo, porque claro, si no estarías en manos de un funcionario caprichoso que te dice, esto es mal. Esto y me parece... que supongo que muchos funcionarios muchas veces firmarán y tal porque también tienen miedo a perder el puesto de trabajo. Quiebras, están los sindicatos, quiebras del sistema. Pero los sindicatos también están para muchas cosas que no hacen. Pero tú no puedes ir a la administración para tener miedo, Mónica. Tú vas a la administración a cumplir un papel. Ya lo sé, pero es que yo tengo funcionarios. Pero Mónica, tú le dices al político, aquí está mi informe. Aquí está mi informe. Represaliados. Lo tiras a la pagadera o le haces caso. No, pero le pueden hacer la vida imposible. Hay funcionarios que están represaliados por no seguir las instrucciones del político. Por no firmar y por no hacer.
Comisión de control ético. Claro, está muy bien para eso. Está muy bien para eso. Para los que no tengan dónde ir, a decir, oye, que yo esto no lo quiero hacer. Porque los hay que no tienen dónde ir y está pues... Comisión de control ético. Sí, por eso está cerrado el sistema con la comisión a de la control policía, ético. para que luego la policía lo archive y a ti ya te hicieron así en tu trabajo así. Ya, Mónica, ya. Pero no, que yo lo haría, a ver. Pero entiendo que ya gente... tiene que cumplir con su deber. Yo creo que sí. Yo desde luego, si tuviera una legalidad, iría a encantar la vida, aunque me cargaran mi puesto y todo lo que fuera. El deber del político no es velar por el principio de legalidad. Ese es un deber del funcionario. Ya. Que yo creo que muchas veces eso es algo que está la ansia de ser funcionario y la sensación de seguridad y tal, que se te acaba olvidando las responsabilidades que el cargo coadyuva. Pero además, Emilia, esa postura casi de fuerza, de decir esto es ilegal y tal, normalmente no se tiene que adoptar nunca, porque normalmente el político no quiere cosas corruptas. Yo en mi vida me vi en una situación de esas. El político va por el camino siempre. Aparte que tú le trazas. Normalmente son cosas que se hacen en comisión, quiero decir que no es una decisión única de un único funcionario, sino que hay se da sobre todo en los ayuntamientos, porque en el resto de la administración no hay margen, ni hay nada que tal. Es el urbanismo, prácticamente, lo que produce inmediatamente un beneficio bestial. El resto de la administración funciona con toda normalidad. Ya lo comentó aquel día en la charla que nos dio Gerardo de la Iglesia. Claro. Claro, el tema más apetitoso y tal es el urbanismo, que provoca un enriquecimiento inmediato y tremendo, ¿no? En el resto de la administración no hay... Por cada salto en la administración calculaba él no sé qué parte del incremento en el precio del suelo. La comisión de no sé qué, pataplan, la no sé qué da, la cuota, tararara. Bueno, ¿alguna cosa más, señores? Bueno, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio. Como prometía, fue lo más interesante la charla. Y las próximas que tenemos va a ser el día 15 de enero, Agustín Asparren, exvocando del Consejo Judicial, que nos va a hablar de la ley de consumidores y usuarios. Y ya anticipo que vendrá también Paz de la empresa de Santa María, ahora un tratado de Lisboa. José Luis Santosevia a hablarnos de las reformas procesales últimas. Contamos contigo también. El otro día